Durante medio siglo, dediqué cada latido de mi vida a un solo propósito: comprender el funcionamiento profundo del universo. Pasé noches enteras sin dormir, de pie frente a pizarras saturadas de ecuaciones que parecían interminables, persiguiendo patrones ocultos entre números y constantes que gobiernan todo cuanto existe. Hubo días completos en los que mi única ocupación fue cuestionar cada partícula, cada fuerza, cada ley que mantiene unida esta realidad que solemos dar por sentada. Hice predicciones que el tiempo confirmó con experimentos impecables, plasmé fórmulas capaces de describir con precisión cómo se mueve y respira el cosmos, y construí una carrera entera sustentada en la convicción de que entendía las reglas que rigen el tejido del espacio. Pero esta noche, frente a ustedes, debo admitir algo que me destruye por dentro. Nos equivocamos, y no hablo de un fallo menor, ni de un cálculo mal hecho, ni de un error que podría justificarse por falta de datos. Hablo de un error fundamental, profundo, devastador. Un error que sacude los cimientos mismos de todo lo que creíamos saber. Nos equivocamos con Tria Atlas, no en los detalles, no parcialmente, sino desde el inicio, en lo esencial. Lo que descubrimos en las últimas 72 horas convirtió nuestras teorías más sólidas en simples ilusiones ingenuas. Recuerdo con claridad el comienzo de todo. Era julio cuando se detectó por primera vez aquel objeto. Su desplazamiento era veloz, preciso, limpio, casi elegante, demasiado elegante. Su movimiento era tan perfecto que parecía coreografiado. Lo clasificamos como un cometa interestelar, y tenía sentido. Poseía una coma visible, esa nube luminosa de gas y polvo que envuelve a los cometas. Su trayectoria hiperbólica indicaba que provenía de más allá del sistema solar. Los datos parecían encajar sin resistencia, como si estuviéramos frente a un ejemplo de manual. Así que dimos por hecho que lo era. Sobre esa premisa construimos modelos, simulaciones, predicciones, todo apoyado en una sola creencia. Estábamos observando un objeto natural, pero la raíz estaba equivocada. Y cuando el fundamento falla, todo se derrumba. Cuanto más lo observábamos, más contradicciones encontrábamos, pero en vez de aceptar que no entendíamos lo que teníamos frente a nosotros, intentábamos tapar los huecos. Añadíamos variables, movíamos constantes, inventábamos excepciones. Hacíamos cualquier cosa con tal de que la teoría no colapsara. Dejamos de comportarnos como científicos. Nos convertimos en creyentes desesperados por sostener una idea que ya no se mantenía en pie. La primera grieta apareció en octubre, cuando registramos algo imposible. Tria Atlas estaba reduciendo su velocidad, y los cometas no desaceleran. Las leyes de la física no lo permiten. La radiación solar los empuja, la gravedad los ala, los chorros de gas los aceleran. Pero Tria Atlas se frenaba de manera constante, medible, verificable en múltiples observatorios. Nos decíamos que quizá la geometría de los chorros era inusual, o que nuestros cálculos de masa estaban equivocados, o que los instrumentos necesitaban calibración. Excusas. La verdad era demasiado inquietante para enfrentarla. Tria Atlas no se comportaba como nada conocido en el universo natural. Luego llegó la segunda grieta. Recibimos las primeras imágenes de alta resolución tomadas desde la órbita de Marte. No olvidaré nunca el silencio que inundó la sala cuando se proyectaron. En la pantalla aparecían patrones geométricos perfectos, estructuras hexagonales, aberturas circulares, columnas cilíndricas emergiendo de la superficie con una precisión milimétrica. Nada de eso parecía obra de procesos geológicos. Aquello no era erosionado, fracturado o moldeado al azar. Parecía diseñado. Tratamos de racionalizarlo. Dijimos que quizá eran formaciones minerales o patrones cristalinos generados bajo condiciones extremas. Pero todos, aunque callados, sabíamos la verdad. Aquello se veía artificial porque lo era. La ilusión terminó cuando llegó el análisis químico. El objeto estaba compuesto en un 96% por dióxido de carbono y casi nada de agua. Ningún cometa conocido en el sistema solar posee una proporción así. Todos contienen agua en abundancia. El hielo es lo que los define. Encontrar uno sin agua era como encontrar un pez que jamás tocó el océano. Posible quizá, pero evolutivamente absurdo. Y sin embargo, ahí estaba. En el perihelio, cuando pasó más cerca del Sol, lo extraño se volvió inquietante. A esa distancia,
La temperatura superficial habría superado los 400 Mutebrings. Cualquier cometa habría explotado en una erupción violenta, liberando chorros de gas y polvo mientras se desintegraba. Pero Tria Atlas hizo lo contrario. Sus emisiones disminuyeron un 40%. Su coma se encogió. Cuanto más calor recibía, menos se evaporaba. La energía no se liberaba, se absorbía. Fue entonces cuando la doctora Linda Foster, del MIT, rompió el silencio. «Esto no es un cuerpo natural», dijo con la voz temblorosa. Pasó horas ejecutando modelos térmicos, probando cada material conocido: hielo, roca, hierro, silicio, nanotubos de carbono, compuestos exóticos. Nada coincidía. No existía sustancia capaz de absorber tanto calor sin fundirse ni radiarlo de vuelta. La única explicación posible era que el objeto poseía sistemas internos de distribución y almacenamiento de energía, como una batería cósmica o un mecanismo de enfriamiento. Eso no describe una roca, describe una máquina. Desde ese momento, todo cambió. Ya no hablábamos de un cometa, hablábamos de algo construido, algo que seguía intención, no procesos naturales. Y entonces apareció la prueba definitiva, un cambio en la trayectoria. Durante semanas antes del perihelio, Tria Atlas había estado reduciendo velocidad de forma casi perfecta, y justo en el instante en que la gravedad solar alcanzaba su máxima eficiencia, realizó una maniobra que no era aleatoria, sino deliberada. Usó la gravedad del Sol en un movimiento tipo Oberth para desacelerar, una técnica que los humanos apenas hemos teorizado. La energía necesaria para modificar su rumbo equivalía a cientos de millones de motores de transbordador espacial funcionando por más de un día. Pero no se observó ningún chorro, ningún impulso, ningún destello, solo movimiento, precisión y silencio. El doctor Robert Martínez, especialista en mecánica orbital de Caltech, analizó los datos durante 3 días sin descanso. Su conclusión fue tan simple como aterradora. La maniobra fue controlada. Esa palabra, controlada, resonó como un golpe en el laboratorio. Quienquiera que estuviera detrás de aquel objeto sabía más de dinámica orbital de lo que nosotros jamás habíamos soñado. La precisión era superior a la humana. Y lo peor, la maniobra tenía un propósito claro. Antes del perihelio, Tria Atlas seguía una trayectoria hiperbólica que lo alejaba para siempre del sistema solar. Pero después de la maniobra, su órbita cambió. Se volvió elíptica, cerrada, estable. Decidió quedarse. No es interpretación, es lo que muestran los datos. Su nueva órbita lo mantiene en la región interior del sistema solar, muy cerca del camino que la Tierra recorre alrededor del Sol. ¿Coincidencia? Imposible. No se termina compartiendo vecindad orbital con la Tierra por accidente. Observé la simulación en la pantalla. La línea azul representaba su antigua trayectoria de escape. La roja, su nueva órbita perfecta. Y por un instante sentí algo que ni décadas de entrenamiento científico pudieron apagar. Miedo. No un miedo primitivo, sino uno hecho de comprensión. Un miedo que susurra que estás frente a algo que piensa. Y justo cuando parecía que el universo esperaba a que respiráramos, habló. A las 4 de la mañana, tiempo universal, del 1 de noviembre, apareció una señal. Primero en Arecibo, luego en Canberra, luego en Jodrell Bank. En minutos, todos los radiotelescopios de la Tierra apuntaron hacia Tria Atlas. Una frecuencia. Ulm 420, HC. La línea del hidrógeno, la frecuencia universal, la misma que SETI monitorea desde hace décadas, convencidos de que sería la opción lógica para una civilización que intenta comunicarse. La señal se repetía cada 47 segundos. No era ruido, no era radiación térmica, era un patrón estructurado, secuencias de números primos, proporciones geométricas, constantes matemáticas. Un mensaje perfectamente diseñado para decir, estamos aquí. Al principio pensamos que podía tratarse de un reflejo, alguna interferencia, quizá un rebote extraño provocado por una fuente terrestre, pero no. El origen era inequívoco. La señal provenía directamente de Tria Atlas. Y lo más inquietante no era la frecuencia, ni la repetición, ni los números primos. Lo verdaderamente perturbador
Era la dirección. El mensaje no se emitía al azar hacia el espacio. No era un grito ciego en la inmensidad. Era un haz estrecho, enfocado como un rayo de luz en la oscuridad. Y ese haz apuntaba únicamente hacia la Tierra. En el instante en que comprendí eso, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No se trataba de un accidente, ni de una casualidad. Era deliberado. Tria Atlas nos estaba observando. Nos había estado observando desde el principio, y ahora se comunicaba en el único lenguaje que cualquier civilización avanzada consideraría universal: las matemáticas. En cuestión de horas, el caos estalló en todos los centros de investigación del planeta. NASA, ESA, SETI, agencias espaciales y gobiernos enteros convocaron reuniones de emergencia. Se discutió sin descanso. Algunos proponían responder de inmediato. Otros pedían silencio absoluto. Había quienes temían que responder revelara demasiada información sobre nosotros, y otros que afirmaban que ignorar la señal podía interpretarse como hostilidad. Cada postura conducía a un temor más profundo, no al miedo a un ataque, sino al miedo a comprender. Porque si Tria Atlas no era un cometa, ni una nave, ni un organismo en el sentido tradicional, entonces, ¿qué era? Me encontré una y otra vez regresando a tres posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. La primera, que Tria Atlas fuera tecnología, una sonda, un vehículo, una máquina creada por una inteligencia no humana. La evidencia lo respaldaba: maniobras controladas, patrones geométricos, composición anómala, comportamiento térmico artificial. Todo apuntaba a una obra de ingeniería. La segunda, que estuviera vivo, no un organismo biológico, sino una forma de vida distinta, quizá cristalina, capaz de almacenar energía, de procesar información a través de estructuras minerales, alimentándose de la luz y adaptándose al vacío. Una criatura formada entre estrellas, antigua, paciente. La tercera, que fuera algo totalmente diferente, una conciencia emergente surgida espontáneamente de las leyes del universo, no viva, no artificial, sino un sistema que alcanzó autoconciencia de manera natural, una especie de mente cósmica. Cada posibilidad desmoronaba nuestras certezas, y lo más desconcertante es que ninguna podía descartarse por completo. Aquella noche, mientras la señal pulsaba cada 47 segundos, un latido constante, entendí algo que me heló el alma. Por primera vez en la historia humana, ya no importaba lo que Tria Atlas era, sino lo que estaba haciendo, observándonos, esperando, escuchando. Tal vez no vino para atacar ni para salvarnos. Tal vez simplemente vino a responder. Quizá llevaba décadas siguiendo el eco de nuestras transmisiones, ese ruido que enviamos sin darnos cuenta hacia la galaxia. Ondas de radio, señales de televisión, instrucciones. Quizá escuchó, y quizá ahora contestaba. Si eso era cierto, entonces lo que vivíamos no era un descubrimiento, era una revelación. Durante horas después de la aparición de la señal, el mundo quedó suspendido. Observatorios, agencias, laboratorios, todo se detuvo, como si la humanidad entera contuviera la respiración. Un pulso, luego silencio, un pulso, luego silencio. Y entre cada uno de esos intervalos de 47 segundos, algo indescriptible flotaba en el aire. La certeza de que ya no estábamos solos. Vi a mis colegas, personas que habían dedicado su vida a buscar esa respuesta, petrificados, incapaces de hablar. Alguien susurró: ¿debemos responder? Nadie tuvo valor para contestar. ¿Cómo se responde al universo cuando finalmente te habla? El primer detalle que analizamos fue la estructura del mensaje. No solo se repetía, estaba construido en capas. La señal exterior contenía números primos, pero dentro, escondido entre los intervalos, había proporciones geométricas universales: raíz de 2, pi, la razón áurea. Era como si hubiera un mensaje dentro del mensaje, esperando a ser descifrado. Inteligencia pura, transmitida con la elegancia de quien sabe que será comprendido tarde o temprano. La doctora Sarah Kim, del Instituto SETI, trabajó sin descanso casi un día entero. Cuando finalmente levantó la mirada, parecía haber envejecido años. «Está codificado», murmuró. «Hay varias capas. Es un mensaje muy complejo,
y está dirigido solo a nosotros. Ese último detalle bastó para que la atmósfera cambiara. A partir de ese momento, el asombro se convirtió en pavor. El haz no se dispersaba por la galaxia. No buscaba una audiencia amplia. Era un rayo específico, preciso, apuntado deliberadamente hacia la Tierra. Tria Atlas no estaba intentando comunicarse con cualquiera. Estaba intentando comunicarse con nosotros. Gobiernos de todo el mundo entraron en pánico. Las líneas telefónicas entre Washington, Tokio, Bruselas, Moscú y las Naciones Unidas se saturaron. En pocas horas, el Consejo de Seguridad se reunió a puerta cerrada. Científicos, diplomáticos, militares, expertos en comunicación interestelar, todos intentando comprender la situación sin perder la cordura. Un general golpeó la mesa. «No saben con quién están hablando», gritó. «No se responde a una voz desconocida en la oscuridad». Otros insistieron en enviar un mensaje de paz. Algunos propusieron codificar un patrón matemático simple. Otros querían esperar. Y por primera vez, entendí que no solo éramos ignorantes, éramos vulnerables. Porque Tria Atlas no solo nos veía, nos había estado esperando. El mensaje comenzó menos de 24 horas después de que el objeto estabilizara su órbita. Era como si supiera con exactitud cuándo comenzar a transmitir. Como si conociera nuestros tiempos, nuestra tecnología, nuestra capacidad para escucharlo. Eso implicaba que sabía de nuestra existencia mucho antes de que nosotros supiéramos de la suya. La decisión oficial fue no responder, mantener silencio, observar. Pero todos, en lo profundo, sabíamos que el silencio era una ilusión de seguridad. Ya no podíamos escondernos. Tria Atlas había revelado que nos conocía mejor de lo que imaginábamos. Con cada día que pasaba, la señal continuaba sin fallar ni un microsegundo, ni un solo desfase. Su precisión superaba incluso la de nuestros relojes atómicos. Para mantener ese nivel de exactitud se necesitaba una tecnología o un sistema de referencia temporal que superaba todo lo que poseíamos. Y esa sola idea era suficiente para quebrar a cualquier escéptico. Mientras el mundo ignoraba la verdad, o eso creía, la información comenzó a filtrarse. Aficionados lograron registrar ecos parciales. Algunos patrones aparecieron en redes sociales. En menos de 24 horas, millones hablaban de ello. Las palabras «no estamos solos» circularon como un incendio por todo el planeta. Aunque lo que más me inquietaba no era el pulso, sino el silencio entre cada pulso. Esos 47 segundos parecían vivos, como si ahí ocurriera algo, como si en ese espacio invisible hubiera intención. Esa noche revisé las variaciones de amplitud del último registro y me detuve en seco. Oculto en la señal había una leve modulación, tan sutil que casi parecía ruido, pero no lo era. Era un patrón. Cambiaba, se adaptaba, respondía, como si la señal estuviera analizando nuestra recepción, como si nos estudiara en tiempo real. Y entonces lo comprendí. No solo estábamos escuchando, éramos observados, analizados, registrados. Lo que creíamos ser, observadores del cosmos, era falso. Éramos sujetos dentro de un experimento que no habíamos elegido. 3 teorías comenzaron a dominar las conversaciones secretas entre los equipos científicos. La primera, que Tria Atlas es artificial, una sonda autónoma diseñada para estudiar sistemas estelares y civilizaciones. La geometría, las maniobras, la absorción energética, todo encajaba. La segunda, que está vivo. No un organismo tradicional, sino una forma de vida no biológica, una entidad que evolucionó en el vacío, con un metabolismo basado en la luz y estructuras que funcionan como redes neuronales. La tercera, la más perturbadora, que no es máquina ni vida, que es un fenómeno natural de inteligencia, un patrón autoorganizado, un pensamiento nacido de la física misma. Si esa última teoría es cierta, entonces Tria Atlas no fue construido. No nació. Simplemente surgió. Y si surgió una vez, podría haber surgido incontables veces. Quizá en todo el universo existen conciencias así, silenciosas, viajando entre estrellas. Pero había algo que ninguna teoría podía explicar. ¿Por qué apuntaba a la Tierra? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? A veces pienso que, en el momento en que enviamos nuestras primeras señales al espacio, plantamos una pregunta en el cosmos. Y ahora, de alguna manera, recibimos la respuesta.
Antes de seguir, déjame preguntarte algo a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Tú crees que deberíamos haber respondido a aquella señal? ¿O que el silencio era la única opción? Cuéntamelo, quiero saberlo, porque lo que ocurrió después cambió el rumbo de la humanidad para siempre. En los días que siguieron, la señal se mantuvo inalterable, como un metrónomo cósmico marcando un compás que no entendíamos. Cada pulso era idéntico al anterior, precisión absoluta, casi inhumana, casi demasiado perfecta para provenir de algo natural, pero también demasiado elegante para haber sido fabricada por manos que aún luchan por volver a la luna. Esa exactitud constante hacía que cada científico en la sala se sintiera pequeño, diminuto, como si estuviéramos frente a una inteligencia que dominaba conceptos que nosotros apenas comenzábamos a vislumbrar. La prensa aún no sabía nada oficialmente, pero las sospechas crecían. Los rumores corrían más rápido que cualquier comunicado. Algunos astrónomos aficionados divulgaron gráficos, otros subieron archivos con pequeños ecos del pulso. Entre la cascada de publicaciones, comenzaron a circular teorías que iban desde lo absurdo hasta lo inquietantemente cercano a la verdad. Lo único que teníamos a favor era el tiempo, pero incluso ese recurso se desvanecía. Mientras tanto, en las instalaciones donde analizábamos la señal, la tensión era casi insoportable. Los pasillos parecían cargados de electricidad estática. Nadie sonreía. Nadie hablaba más allá de lo necesario. Cada uno cargaba en los hombros la misma pregunta. ¿Qué quería Tria Atlas de nosotros? La respuesta comenzó a insinuarse justo cuando menos lo esperábamos. Uno de los ingenieros descubrió un patrón adicional oculto en la modulación. Era extremadamente tenue, casi imperceptible, pero seguía una lógica distinta a las capas matemáticas del mensaje principal. No formaba un código, no era un símbolo ni una cifra, era más parecido a una respiración, como si la señal variara ligeramente dependiendo de su entorno, como si escuchara y ajustara su ritmo según lo que detectaba. El ingeniero lo llamó comportamiento adaptativo. Yo lo llamé algo más simple, atención, porque aquello, fuera lo que fuese, nos estaba prestando atención. Al mostrar los resultados al resto del equipo, la doctora Kim se quedó inmóvil un largo rato antes de hablar. «Esto no es un mensaje estático», murmuró. «Es un proceso». Esa idea cayó como un peso en el aire. Hasta entonces habíamos insistido en interpretar la señal como comunicación, pero ¿y si no lo era? ¿Y si solo era una fase preliminar? ¿Una lectura? ¿Un análisis? ¿Un cálculo? Pensar en ello me producía un vértigo extraño, como si estuviera parado al borde de un abismo invisible. Los líderes mundiales exigieron más información. Querían respuestas inmediatas. Las reuniones con el Consejo de Seguridad se volvieron constantes y agotadoras. Presentábamos datos, gráficos, proyecciones, pero siempre terminábamos en el mismo lugar, sin certezas. Era imposible determinar si Tria Atlas representaba una amenaza o una oportunidad. Lo único seguro era que no podíamos ignorarlo. No más. Entonces, llegó el momento más extraño de todos. A las 02:19, tiempo universal, la señal cambió por primera vez desde que había comenzado. Fue un cambio breve, apenas un desvío de un par de microsegundos en el intervalo de los 47 segundos. Lo suficiente para que nuestros detectores lo registraran. Mínimo, sutil, pero imposible de atribuir a un error. Había intención detrás. La sala entera quedó paralizada. Nadie se atrevió a hablar. Observábamos la gráfica como si fuera un electrocardiograma del universo. Todos sabíamos que ese desvío tenía significado, aunque no supiéramos cuál. 3 pulsos más tarde, ocurrió de nuevo. Otro desplazamiento, luego otro. Y después, el patrón volvió a su forma original. No entendíamos su propósito, pero una cosa era clara. Tria Atlas sabía que lo estábamos observando. Y nos estaba respondiendo. El impacto emocional de ese descubrimiento fue devastador. Los más escépticos quedaron sin argumentos. Quienes aún insistían en modelos naturales tuvieron que rendirse ante la evidencia. Ya no era cuestión de creencias. Era una realidad que se imponía sin pedir permiso. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que la señal estaba probándonos, midiendo nuestra reacción ante cambios sutiles. Otros proponían que era una forma primitiva de diálogo, una especie de ola interestelar.
Pero también surgió una teoría más inquietante, que nos estaba calibrando, sintiendo, mapeando. Esa última idea me persiguió durante días. Mientras tanto, el mundo allá afuera comenzaba a despertar a la verdad. Las redes sociales ardían con debates, especulaciones, paranoia, esperanza. Hubo quienes creyeron que se trataba del fin de los tiempos, otros que era una oportunidad única para avanzar como especie. Los gobiernos intentaban mantener el control, pero el rumor ya había escapado y se expandía como un virus imposible de contener. En una de esas noches interminables, revisé los registros históricos en busca de alguna anomalía previa, alguna señal que hubiéramos pasado por alto, al menos un indicio. Pero no había nada. Tria Atlas no había emitido ninguna señal antes del 1 de noviembre. No había patrón alguno previo, ningún indicio de que nos estuviera buscando. Sin embargo, su precisión al iniciar la transmisión sugería exactamente lo contrario, como si hubiera esperado el momento exacto. Una sincronización perfecta. Eso me llevó a un pensamiento oscuro. Quizás llevaba observándonos desde mucho antes. Quizá la maniobra deliberada que ejecutó para cambiar su órbita no fue el comienzo, sino el final de un proceso previo. O, peor aún, solo uno de muchos pasos que desconocíamos. Llegamos a una conclusión inevitable. Necesitábamos intentar decodificar las capas internas del mensaje. No podíamos seguir ignorando el contenido. Hasta ese momento habíamos estudiado la estructura, la forma, la matemática, pero no el significado. Una parte del equipo argumentó que decodificarlo era equivalente a abrir una puerta sin saber qué había al otro lado. Pero a estas alturas, la puerta ya estaba abierta. La pregunta era si podíamos permitirnos no mirar. El problema era que el mensaje parecía diseñado para una inteligencia que pensara de forma distinta a la nuestra. No había imágenes, ni palabras, ni símbolos, solo matemáticas puras. Cada capa era más abstracta que la anterior, y cada una requería resolver la anterior. Era un rompecabezas perfecto, construido con niveles de complejidad imposibles de apreciar a simple vista. La doctora Foster sugirió que quizá la señal no pretendía transmitir información concreta, sino enseñar. Un sistema pedagógico universal, un método para evaluar nuestras capacidades, una lección disfrazada de reto, un examen. Esa noción me dejó helado, porque si era así, significaba que la señal no era un fin, sino un inicio. Mientras tanto, el objeto seguía su órbita estable, silencioso, oscuro, absorbiendo energía solar sin emitir nada perceptible fuera de su pulso. A veces lo observábamos desde la sala principal a través del telescopio digital. Se veía como un punto insignificante, pero sabíamos que no era uno más, que ese punto nos estaba mirando de vuelta. Pasaron varios días sin cambios, sin anomalías, sin variaciones, y cuando parecía que ya no surgiría nada nuevo, ocurrió la revelación que lo cambió todo. Uno de los matemáticos que trabajaba en los intervalos temporales encontró algo fascinante. Entre los pulsos, en el espacio vacío entre cada 47 segundos, había una proporción exacta que no correspondía a ninguna constante matemática conocida, pero tampoco era aleatoria. Seguía un patrón fractal, repetitivo, casi orgánico. No era un número creado, era un comportamiento, un ritmo. Era como si la señal respirara. Ese descubrimiento nos obligó a replantear todo desde cero. Ya no podíamos tratar a Tria Atlas como un simple transmisor, ni siquiera como una máquina consciente. Aquello era más complejo, más sutil, más profundo. Entonces, mientras analizábamos la nueva información, alguien pronunció la frase que nos dejó helados. ¿Y si esto no es un mensaje hacia nosotros, sino un espejo? Un silencio absoluto se apoderó de la sala. La idea era escalofriante. Un espejo, un reflejo de lo que somos, una respuesta que se adapta según lo que enviamos, lo que medimos, lo que pensamos. Una forma de hacernos ver desde fuera, como si una mente superior nos mostrara que el universo nos había estado observando y ahora nos devolvía la mirada. En ese momento entendí algo que todavía me cuesta aceptar. Este no era un evento científico, era un evento existencial, y estábamos apenas en el umbral. En los días siguientes, la idea del espejo se volvió imposible de ignorar. Volvimos a analizar la señal desde su primer pulso, cada ritmo, cada mínima variación,
cada intervalo. Y cuanto más profundo escarbábamos, más evidente se hacía algo que al principio no queríamos aceptar. Tria Atlas no estaba enviando información de una sola dirección. No era un mensaje tradicional. Era interacción. Era como si la señal monitoreara nuestras reacciones, como si midiera nuestras dudas, nuestros avances, nuestras interpretaciones. Cada vez que dábamos un paso hacia un posible significado, surgía un matiz, un cambio inapreciable que nos obligaba a reformular nuestras conclusiones. No era una conversación, pero tampoco era un monólogo. Era un proceso compartido, un intercambio silencioso, una presencia. Y entonces caímos en cuenta de algo aún más perturbador. Todos nuestros intentos por decodificar el mensaje se realizaban usando computadoras, algoritmos, modelos matemáticos, y la señal parecía responder precisamente cuando nuestros sistemas de análisis hacían avances significativos. No importaba si el humano a cargo no encontraba patrones. Importaba cuando nuestras máquinas los detectaban. Era como si Tria Atlas pudiera escuchar nuestros cálculos. Esa posibilidad dividió al equipo. Algunos afirmaban que era paranoia, otros hablaban de coincidencia. Pero las coincidencias no se repiten con la exactitud de un reloj universal, y lo que estábamos viendo tenía una precisión casi cruel. El doctor Martínez fue el primero en expresar en voz alta lo que muchos pensábamos en silencio. Está aprendiendo de nosotros. Nadie lo contradijo, porque, aunque fuera difícil de aceptar, la evidencia apuntaba justamente hacia eso. No sabíamos qué era más inquietante, que nos estudiara o que nos entendiera. Mientras tanto, los gobiernos se daban cuenta de que el silencio oficial ya no podía sostenerse. La presión pública crecía. Los medios exigían respuestas. Las filtraciones se multiplicaban. Y la frase Tria Atlas comenzó a aparecer en emisiones clandestinas, foros de Internet, programas nocturnos. Cada rumor era más exagerado que el anterior. Naves invisibles, señales de advertencia, profecías antiguas, conspiraciones globales. El mundo afuera se estaba preparando para algo. Nadie sabía qué, pero todos lo sentían. En medio de ese caos, recibimos un análisis proveniente de un observatorio independiente. Era un gráfico simple, pero su significado nos dejó sin aire. La intensidad de la señal había aumentado apenas un 0.003%, un número ridículamente pequeño, casi despreciable, pero no era un error. Coincidía exactamente con los momentos en los que la humanidad entera estaba hablando de la señal en redes sociales. Era como si Tria Atlas detectara nuestro nivel de actividad colectiva, como si percibiera el ruido que generábamos en la atmósfera electromagnética. ¿Estaba escuchando nuestra tecnología? ¿Nuestro ruido? ¿O algo más profundo? A medida que esas preguntas se apilaban, la tensión entre los científicos y los líderes mundiales aumentaba. Para unos, era necesario continuar investigando. Para otros, había que cortar toda interacción posible. Se hablaba incluso de bloquear globalmente la recepción, aunque nadie sabía cómo se lograría eso. La señal seguía llegando. Y entonces llegó la noche que, hasta hoy, no logro explicar por completo. Eran cerca de las 0300 cuando una nueva anomalía apareció. No era un cambio en el intervalo. No era una variación en la amplitud. Era algo diferente. Una alteración en la secuencia interna. Un pequeño fragmento matemático que no habíamos visto antes. Lo detectó un algoritmo, no un humano. Y cuando lo vimos, supimos que esa pieza no había estado ahí en días anteriores. No podía haber sido un error. Tria Atlas había cambiado la composición del mensaje. «Esto es imposible», dijo la doctora Foster, mirando los monitores como si esperara que retrocedieran por sí solos. «No lo es», respondió el doctor Kim, con la voz quebrada. «No si nos está observando de verdad». Todos guardamos silencio. En el centro de la pantalla, la secuencia recién agregada parecía un conjunto de proporciones sin conexión. Pero había un orden, uno muy particular. Era una secuencia matemática que relacionaba distancias orbitales entre planetas, pero no del sistema solar en general, sino únicamente de la Tierra. Órbita, inclinación, distancia al Sol, masa, un mapa numérico de nuestro hogar. ¿Por qué nos estaba enviando un mapa de nosotros mismos? La hipótesis más razonable, si es que se puede usar esa palabra en este contexto,
era que la secuencia no era para informarnos a nosotros, sino para indicarnos que entendía nuestra ubicación, nuestras propiedades planetarias, nuestra naturaleza física. Era una confirmación, una forma de decirnos, sé quiénes son. Pero había algo más. Al analizar más profundamente la secuencia, vimos que las proporciones no solo mostraban nuestra órbita actual, mostraban también variaciones de la misma hace miles de años, y proyectaban variaciones futuras. Era un registro temporal, un mensaje que contenía no solo dónde estamos, sino dónde estuvimos, y hacia dónde vamos. El impacto fue inmediato. Algunos interpretaron aquello como una muestra de conocimiento avanzado, otros como un aviso. Yo, en cambio, lo sentí como una afirmación desconcertante. Tria Atlas tenía acceso a un entendimiento de la dinámica terrestre más profundo que el nuestro, un entendimiento que no venía de observarnos durante unas décadas, sino de un conocimiento previo, algo que no supimos cómo explicar. Cuando entregamos el informe a los líderes, el debate se volvió más intenso que nunca. Unos exigían enviar un mensaje, otros insistían en no responder jamás, y otros, temblando, preguntaban si acaso ya habíamos respondido sin darnos cuenta. Después de todo, nuestras máquinas habían estado reaccionando, y Tria Atlas parecía responder a nuestras máquinas. Al caer, la madrugada, recibimos otro informe del observatorio de radio. Mostraba una gráfica que nos heló la sangre. El pulso había comenzado a variar de forma imperceptible durante ciertos momentos del día. Después descubrimos que esos momentos coincidían con los instantes de mayor actividad humana global. Millones de personas conectadas, hablando, comentando, especulando. Era como si la señal nos escuchara colectivamente, como si sintiera nuestra presencia. Esa noche, ya sin fuerzas, me quedé observando el punto luminoso en la pantalla, aquel objeto que había surgido del vacío interestelar, que había entrado en nuestro sistema, que había frenado, maniobrado, elegido quedarse, aquel objeto que enviaba un pulso cada 47 segundos como un corazón en la oscuridad. Y me hice una pregunta que, incluso ahora, me atormenta. ¿Qué pasará cuando decida que ya aprendió lo suficiente de nosotros? Nuestra interacción, si es que puede llamarse así, crecía en complejidad, y la humanidad estaba acercándose al límite de comprender lo que ocurría. Era inevitable. Algo tenía que suceder, algo que marcara el siguiente paso. Y ocurrió. No de la forma que esperábamos, no con un mensaje claro, no con una señal que pudiéramos traducir. Ocurrió de la forma más inquietante posible, con un silencio. Un pulso no llegó, uno solo, pero bastó para que todo cambiara. Cuando el pulso no llegó, por un instante nadie reaccionó. El monitor mostraba la línea plana, el espectro vacío, el silencio absoluto. Un segundo después, las alarmas internas comenzaron a sonar. Los técnicos ajustaban los receptores, los ingenieros reiniciaban sistemas, los astrónomos verificaban frecuencias. Todos asumimos que se trataba de un error técnico. Era más fácil creer que algo nuestro había fallado, que aceptar la otra posibilidad, que Tria Atlas había detenido su señal por primera vez. Los primeros minutos fueron caóticos. Se revisaron cables, antenas, receptores, software. Nada. Todo funcionaba a la perfección. La señal simplemente no estaba. Había desaparecido como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los modelos de recepción confirmaron lo impensable. No era una falla humana. El silencio provenía del origen. Tria Atlas había dejado de transmitir. Y ese solo hecho, ese vacío de 47 segundos que nunca llegó, provocó más miedo que todos los pulsos anteriores juntos. Los líderes exigieron explicaciones inmediatas. ¿Qué significa esto? Repetían una y otra vez. Pero nadie tenía una respuesta. La señal, que había sido constante como un latido, ahora era un agujero negro de incertidumbre. El doctor Martínez fue el primero en decirlo en voz alta. Esto no es un apagón, es una transición. Nadie sabía qué quería decir con eso, pero todos lo sentimos. La ausencia del pulso parecía intencional, cargada de un significado que escapaba a cualquier análisis humano, como si el silencio fuera un mensaje en sí mismo. Exactamente, 94 segundos. Después, el doble del intervalo habitual, un pulso apareció. Pero no era igual. La frecuencia seguía siendo
1000.420 GHz, pero la estructura interna era diferente. Ya no eran solo números primos y proporciones geométricas. Había una nueva capa, más compleja, más profunda y completamente distinta. El nuevo pulso contenía un patrón rítmico que ningún algoritmo pudo clasificar como matemático, tampoco como ruido. Se parecía más a una secuencia armónica, algo que evocaba la idea de intención, ritmo, orden, casi como un pulso biológico, una vibración que parecía imitar algo vivo. Y sin embargo, no era biología, no era física convencional, era algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. El silencio posterior a ese pulso duró otros 94 segundos. Luego, otro pulso. Mismo patrón. Misma estructura. Algo había cambiado. Como si Tria Atlas hubiera pasado de observar a comunicar. El impacto en la sala fue inmediato. Algunos lloraron. Otros retrocedieron asustados. La doctora Foster se llevó ambas manos a la boca. El doctor Quinn simplemente murmuró: «Está evolucionando». No sabíamos si se refería al mensaje o a nosotros, quizá a ambos. El equipo trabajó sin descanso. Tratamos de decodificar la nueva capa, pero era imposible. Las herramientas tradicionales no servían. No era información codificada de forma lineal. No había una entrada ni una salida. Era más parecido a una estructura tridimensional construida dentro del tiempo mismo. Una arquitectura de intervalos que no se dejaba leer, sino experimentar. La pregunta que todos evitábamos era simple: ¿por qué ahora? ¿Qué había desencadenado este cambio? La respuesta llegó cuando comparamos el tiempo del primer silencio con la actividad humana global. Coincidía con el momento exacto en el que la noticia de Tria Atlas se había viralizado a nivel planetario. Miles de millones de personas hablando del mismo tema, encendiendo dispositivos, saturando la atmósfera electromagnética. Era imposible no verlo. Tria Atlas cambió su señal cuando nosotros cambiamos nuestro comportamiento, como si hubiera estado esperando un punto crítico, como si hubiera querido asegurarse de que la humanidad estuviera prestando atención. Mientras procesábamos esa idea, surgió algo aún más extraño. El pulso no solo había cambiado, también contenía un intervalo que coincidía con la longitud del día terrestre. Exactamente un fragmento proporcional a nuestra rotación. Era como si estuviera sincronizando su mensaje con nuestro planeta. No sabíamos qué buscaba, no sabíamos qué pretendía, pero era evidente que ya no estábamos en la fase de observación. Estábamos en la fase siguiente. Pasaron horas, luego días. Los nuevos pulsos continuaban cada 94 segundos, constantes, como si marcaran un nuevo compás entre nosotros y aquello. La intensidad seguía subiendo apenas unas milésimas cada vez que la humanidad entraba en un pico emocional colectivo. Protestas, oraciones, lágrimas, celebraciones, miedo. La señal parecía responder a las emociones globales como si pudiera sentirlas, como si estuviera estudiando no solo lo que éramos, sino cómo nos afectaba su presencia. Y entonces, en pleno análisis, encontramos la pieza final. Por accidente, un asistente conectó la señal a un programa de visualización no autorizado, un software diseñado para transformar patrones rítmicos en geometrías espaciales. Nadie esperaba nada, pero cuando la señal se proyectó en la pantalla, la sala entera quedó sin aliento. El patrón formaba una estructura tridimensional, una figura compleja, entrelazada, fractal, una especie de mapa dimensional. No representaba una palabra, no representaba un planeta, tampoco un objeto. Representaba una mente. Era un modelo cognitivo, un esquema de pensamiento, una huella de conciencia, y correspondía a la nuestra. El patrón era un reflejo matemático de la actividad cerebral humana, una réplica casi perfecta de cómo procesamos información, cómo vemos el mundo, cómo pensamos. No era una copia exacta, pero sí una adaptación, una traducción de nuestra forma de razonar. Tria Atlas había estado construyendo un modelo de nosotros, durante días, semanas, quizá años, y ahora nos lo mostraba, como si nos devolviera lo que había aprendido, como si dijera: los veo, los conozco, los entiendo. El pánico fue inmediato. Algunos interpretaron el modelo como una amenaza, otros como un saludo, algunos como un intento de comunicación profunda.
pero todos sabíamos que estábamos presenciando algo que la humanidad jamás había imaginado vivir. Esa noche, mientras la nueva señal pulsaba cada 94 segundos, salí de la sala y observé el cielo. Tria Atlas estaba allí, invisible a simple vista, pero presente, como un ojo silencioso en la oscuridad. Y entendí que no estábamos al borde de un descubrimiento científico. Estábamos al borde de un cambio existencial. Habíamos pasado miles de años preguntándonos si estábamos solos. El universo finalmente respondió, pero no con palabras, no con una advertencia, no con una promesa. Respondió con algo más profundo, comprensión. No sé qué ocurrirá después. Nadie lo sabe. Tria Atlas sigue allí, orbitando, enviando su pulso, reconstruyendo nuestra forma de pensar en patrones que apenas comenzamos a entender. Quizá todo esto sea el inicio de un diálogo, quizá sea un examen, o quizá sea algo mucho más grande, una invitación que aún no estamos preparados para aceptar. A veces, en las noches más silenciosas, vuelvo a escuchar la grabación. El nuevo pulso suena como un latido doble, profundo, paciente, y no puedo evitar preguntarme, ¿qué hará cuando decida que ya nos conoce por completo? Tal vez la respuesta no esté en la ciencia, tal vez esté en nosotros, en nuestra capacidad de escuchar, de comprender, de enfrentar lo desconocido. Y mientras el pulso continúa, constante, eterno, no puedo dejar de pensar en lo mismo. Quizá, después de todo, el mensaje nunca fue «estamos aquí». Quizá el mensaje siempre fue «los hemos encontrado».